Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Zarabanda TV, la tele de Rivas. Hoy tenemos un artistazo, nos acompaña un pedazo de artista ripense que acaba de sacar disco, que comienza gira y que además lo va a hacer aquí en Rivas. Hola, Pedro Pastor, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Bueno, comienzas la gira en casa, en el Pilar Bardén, el próximo 14 de abril. La gente que te conoce, tus seguidores, ¿qué van a encontrar de novedoso en esta gira? Bueno, siempre una gira de presentación de un disco nuevo es novedosa en tanto y en cuanto se renueva casi todo el repertorio, ¿no? Si tú tocas 20, 22 canciones en una gira y estás sacando un disco de 12, aunque se queden fuera 3 o 4, estás metiendo 8 canciones ya nuevas sí o sí, y además revisitas canciones viejas, arreglos, los cambias, o sea, cambias el repertorio, entonces claramente en sí mismo eso, o sea, es que se refresca el concierto, ¿no? Para las que lo repiten. Y nada, o sea, arrancamos en Rivas porque creo que somos bastante barrenalistas en ese sentido, o sea, como que somos 4 muchachos de Rivas que giramos por el mundo, que tocamos en, qué sé yo, en Buenos Aires, en una sala abarrotada de gente y les decimos que somos de Rivas, entonces como que claro que nos gusta tocar en Madrid, hemos tocado por ejemplo la Riviera, que es una sala como muy importante para nosotros, pero al final para nosotros empezar la gira en nuestro barrio, dar un golpe en la mesa y decir, bueno, todo bien, si alguien de Madrid quiere ver el concierto, por ahora, esta es la única fecha en la que la puede ver, vamos, vengan a Rivas, como llevamos todavía nosotros yendo a Madrid, claro. Y además con disco nuevo, como tú decías, Scorpiano, con un poquito más de rock, con temas nuevos. ¿Qué vamos a ver en este disco? ¿Cómo lo definirías? Sí, o sea, continúa un poco la línea que venimos construyendo de la investigación musical, de la música del mundo, esa búsqueda de sonidos y de timbres y de ritmos distintos y de alguna manera buscamos el modo de traerlos a nuestra identidad y a nuestra personalidad. Y a diferencia, de otros álbumes, es verdad que está compuesto especialmente en el Cono Sur, y sí, como mi búsqueda latinoamericana tenía más que ver con la música del Caribe o tenía más que ver con la música de baile, aunque en este disco no se pierde esa esencia, me ha surgido más rockero, porque yo venía escuchando mucho rock argentino, sobre todo, venía mucho escuchando a Fito Páez, mucho a Charlie, a Conociendo Rusia, que es un proyecto más nuevo, y yo estaba como en ese viaje, entonces las canciones a mí me surgen un poco como desde lo que me está sucediendo, y lo que me está sucediendo musicalmente en ese momento es lo que vengo escuchando. Entonces de ahí pues ha surgido, pues tiene un blues, Scorpiano, que es un blues puro, así de guitarras, más a lo Pata Negra, así más español, pero así un blues. Tiene Nero Buenos Aires, que es un tema rockero de principio a fin. Tiene Un Aprendí, que es un tema bastante rockero también, una balada. Como que tiene El Hambre de mi pueblo, que es bastante rockero también. Tiene, no sé, tiene otra personalidad, ¿no? Es un disco también un poco más mordaz, un poco más tenaz, un poco más sarcástico, aunque claro que es afable porque yo soy así, y es cariñoso porque yo soy así, y es tierno porque yo soy así. Es un disco con un poquito más de veneno o de aguijón, ¿no? Precisamente tienes un tema que es Sapiens, que se te ve un poquito más cabreado que en otros discos. No sé si esto forma parte también de tu día a día ahora. ¿Estás más cabreado? No, yo siempre he estado bastante cabreado en realidad, lo que pasa es que nunca lo he sabido canalizar a través de la música. Porque la música que yo siempre he consumido y he escuchado es música muy poco enfadada. Entonces mi manera también de vivir la música siempre ha sido esa, ¿no? Alguien que se cría escuchando a Caetano Veloso o a Silvio, es muy difícil que le salga la música cabreada, porque al final son músicas muy contenidas, muy susurradas, ¿no? Entonces creo que tiene más que ver con lo que he venido escuchando que con otra cosa, porque yo enfadado he estado siempre. De hecho creo que estoy más o menos enfadado que antes. Creo que también los años lo que me están dando es eso, ¿no? La capacidad de desenfadarme, porque soy una persona yo soy muy obsesivo, como que tengo una serie de cualidades humanas que me hacen como soy juicioso, que me hacen ser enfadica por naturaleza. Entonces como que trato de desenfadarme, porque las cosas no son tan importantes, casi nunca son tan importantes como uno cree que son. Normalmente son mucho más livianas de lo que uno cree. Eso te iba a decir, tienes ya 30 años, eres joven, pero tienes 30 años, creo que tienes ya 5 discos. No sé si eso también se va a notar en este nuevo disco. Yo creo que se nota en general, ¿no? O sea, como que la experiencia es algo que se percibe en todos los aspectos de la vida personal y profesional.
Entonces yo creo que se nota en general, se nota también, se nota en mi voz, se nota en mi manera de cantar, se nota en los arreglos, se nota en la composición de los temas, se nota en las letras, se nota en cómo me ubico en un escenario, se nota en cómo me comparto, se nota en lo que digo, se nota en cómo lo digo. Creo que se trata de eso la vida, ¿no? Si no vamos aprendiendo nada, no vamos siendo capaces de retener y de sostener las cosas que nos suceden para llegar nosotros a un lugar mejor, estamos pasando por encima de la vida, no está teniendo un sentido, y ese es el sentido que uno busca. O sea, que sí, que todos queremos ser productivos, que todos queremos ser amados, etcétera, etcétera, pero o sea, lo que yo creo que la gracia o el sentido de la vida es ir siendo capaz de aprender de las cosas que nos suceden, ¿no? Y de poder hacerlo un poquito mejor la próxima vez. Hablando en tu disco tienes una canción que se llama La certeza. ¿De qué certezas has tenido tú que deshacerte? O sea, trato de deshacerme de casi todas o de todas, porque yo creo muy fuertemente en la capacidad de mutar, pero además o sea, no es una elección. O sea, creo que los seres humanos mutamos por naturaleza, y nuestras personalidades mutan, y nuestras ideas mutan, y nuestras opiniones mutan, y creo que ser capaz de flexibilizarse ante los cambios es una virtud absoluta. Y muchas veces nuestras personalidades lo que tratan de hacer es aferrarse a la construcción que tenemos de nosotras mismas, ¿no? Es decir, yo soy así, entonces yo debería reaccionar así ante una situación. Eso es perjudicial, eso es muy poco sano. Entonces creo que ese es el ejercicio que trato de hacer, deshacerme de las mayores certezas, de las máximas certezas posibles, para darme cuenta de que soy un ser que está en pura transformación. Obviamente pues lo consigo pues un 10% de las veces, porque yo también he construido mi personalidad en base a eso, porque es la manera que tenemos de sobrevivir. O sea, creo que es natural, antropológicamente hablando, decir, hombre, construimos nuestras personalidades de este lugar porque esto nos hace fácil la supervivencia de la sociedad. Etiquetarnos, colocarnos, decir, somos así, nos comportamos así, esto nos gusta, esto no nos gusta, esto es lo que queremos, a esto nos dedicamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la certeza es una trampa, un dique, una pepa de oro que en verdad está hueca, como dice la canción. ¿Y crees que hay que reivindicar, como tú haces en la canción, pues ese derecho a cambiar de opinión, incluso la necesidad de cambiar de opinión, de pensar distinto a lo que uno pensaba hace unos años? ¿Crees que hay que reivindicarlo ahora más que nunca? Por supuestísimo, creo que está castigadísimo. En nuestra sociedad se castiga muchísimo el cambiar de opinión, y para mí es sanísimo. O sea, creo que deberíamos reivindicar eso a muerte, ¿sabes? Tratar de construir ideales férreos, bueno, creo que también es positivo posicionarse, incluso posicionarse profundamente, pero es que eso no te nuble, a la hora de que si tú otro día un axioma, una idea que para ti era férrea deja de serlo, no pasa nada. De hecho es bueno esa capacidad, porque creo que eso es evolucionar o crecer, ¿no? O sea, crecer no significa dejar de lado los pensamientos que teníamos, los ideales que teníamos, ¿no? Pero crecer sí que significa poder revisar los ideales y los pensamientos que teníamos o que tenemos, ¿no? Tú, durante toda tu trayectoria, hay un tema que se repite, bueno, no sé si estarás de acuerdo, que es la libertad, la defensa de la libertad. ¿Crees que nos están robando un poco esa palabra últimamente? Absolutamente. Tanto y tanto que hay una canción de mi primer álbum, que tiene, no sé, esa canción tiene como 14 años, 13 años, que se llama Viva la Libertad, y ahora cada tanto me llega la notificación de YouTube en el que me han puesto un comentario random que es Viva la Libertad, carajo, que es lo que dice Milei, y es lo que decía Ayuso, ¿no? Comunismo, libertad. O sea, el liberalismo económico está haciendo suya la definición de libertad, que no tiene nada que ver con el liberalismo económico, o sea, que es exactamente lo contrario del liberalismo económico, porque la libertad se basa en que realmente tengamos capacidades similares, aunque no tengamos las mismas condiciones, y eso no es el liberalismo económico, eso es lo contrario del liberalismo económico. ¿Qué libertad hay, qué libertad de elección económica tiene el que nace en la caña real, que no tiene luz? ¿Qué libertad económica tiene esa persona? O sea, ¿cómo vas a comparar esa persona, una persona que nace en un contexto de Cañada Real, con una persona que nace en un contexto de alta sociedad del País Vasco, por ejemplo? O sea, ¿cómo podemos hablar de igualdad? ¿Cómo podemos hablar de meritocracia? ¿Cómo podemos hablar de todos estos términos desde el liberalismo económico? Entonces, es una aberración
que los liberales económicos y las liberales económicas se apropien del uso y del significado de la palabra libertad, que es una palabra por la que mucha peña la ha palmado en la historia. O sea, es una palabra por la que mucha gente, o sea, ha entregado hasta su propia vida por generar o por buscar la libertad. Entonces esto es un desastre. Pero bueno, creo que es el desastre al que estamos asistiendo en directo. O sea, el mundo es un desastre. Porque además hay muchas palabras que se me ocurren, pero creo que desastre es la que mejor lo define. Porque no hay cómo entender que las cosas que suceden, sucedan. No hay cómo entender que la opinión pública hoy en día se pueda volcar claramente y mayoritariamente en algunas cosas tan absurdas como, por ejemplo, la meritocracia. Que la gente pueda comprar ese discurso es que no lo entiendo, me parece absurdo, creo que es un desastre. O, por ejemplo, por supuesto, la guerra, el conflicto palestino. O sea, me parece imposible asistir a cómo mucha parte de la opinión pública sea capaz de defender lo que Israel está cometiendo en Palestina. Porque estamos asistiendo. Ya no solo es que la Unión Europea se lave las manos y siga vendiendo armamento, ya no solo es que Estados Unidos, por supuesto, lo apoye. No, es que hay muchos ciudadanos de a pie, tan pobres como tú como yo, que creen que lo que Israel hace está justificado. ¿Y por qué les está siendo tan fácil a los liberticidas robar la palabra libertad? Porque tienen los medios de comunicación de su parte. O sea, creo que esa es la respuesta a todas las preguntas que nos podamos hacer de por qué el mundo es un auténtico desastre de las últimas décadas. Porque claramente tienen comprado, o sea, es suyo, les pertenece la ventana por la que el mundo mira. O sea, es decir, nosotros nos despertamos y nos metemos en nuestras redes sociales y al final estamos replicando todos una serie de noticias que son las que se decide que sean, no tienen nada que ver con otra cosa. Entonces, claro, si la ventana por la que nos asomamos si simplemente está toda cercada y sejada y solamente tiene un paisaje y es ese, pues obviamente vamos a comprar ese discurso, ¿no? Antes te decía que en alguna canción parece que estás un poco más cabreado. Oyéndote, no sé si debería haber dicho pesimista. Sí, pues, yo lo asumo y mira que en mis canciones no es el discurso que adopto, pero o sea, ¿quién no va a ser pesimista en 2024? ¿Quién? O sea, ¿cómo podemos tener fe en nuestra especie? O sea, yo creo en lo que creo, y creo en mis amigas, y creo en mis amigos, y creo en la música, y creo en la palabra, y creo en el poder de una mirada o de un gesto. Yo creo en eso, creo en la capacidad de transformar nuestros pequeños mundos. Creo, vamos, absolutamente en eso. Creo ciertamente en eso, incluso me atrevo a decirte. Es que ese es lo poco que creo, pero ya está. No creo que tengamos muchísimo más alcance que ese. Y tú que eres un cantautor muy generacional también, de tu generación, no sé si a la juventud siempre se le exige ser un poco optimista, ¿no? La ilusión, el futuro, y nuestra generación va a ser la primera que rompa con eso, que sea más pesimista que la anterior. Bueno, ya es que esas profundidades ya sociológicas las desconozco, porque es muy difícil, para mí me cuesta mucho hablar de una generación en esos términos, ¿no? Porque además se especula mucho sobre las generaciones, ¿no? Y se especula mucho sobre mi generación y sobre la siguiente y sobre la siguiente. Nuestra generación tiene un reto dificilísimo y la siguiente generación aún más difícil, y es exactamente ser capaces de darse cuenta de que la individualización de la sociedad es un fracaso, es el fracaso colectivo, es la pérdida total de los valores que nos hacen especialmente humanos, que tienen que ver con la solidaridad, con el altruismo, que tienen que ver con la colectividad, que tienen que ver con la comunidad. Y yo creo que ese es el reto de las generaciones, de nuestra generación, pero sobre todo de las generaciones que vienen después, que se les está educando en el individualismo absoluto. O sea, el capitalismo ahora mismo, hoy, es el único modelo, el único modelo, y claro, desde ahí hay un montón de términos, hay un montón de vinculaciones, hay un montón de capacidades y de cualidades humanas que dejan de tener sentido. Pero eso es un desastre, y eso es peligrosísimo, y son las décadas que nos van a tocar vivir, y creo que ese es el reto de esta generación, más allá del pesimismo y del optimismo, ser capaces de darse cuenta de que solos no vamos a ninguna parte.
Porque la realidad es que solos no vamos a ninguna parte. O sea, el ser humano, el ser humano es una especie de manadas. O sea, solos no vamos a ningún lado. Entonces ese es el reto para mí de las generaciones. Supongo que por eso tú en tus canciones y en este disco también reivindicas tu casa, tu pueblo y tu gente. Porque es lo que yo tengo, es lo que yo tengo, es mi verdad. Y todo lo demás fluctúa y todo lo demás va y viene, y el éxito es algo que es superficial, y yo lo que tengo es eso, y es lo que siempre he tenido, y es lo que quiero mantener, y es lo que quiero intentar cuidar lo máximo posible. Yo soy una persona muy desapegada muchos años, porque desde muy pequeño me he dedicado a este oficio, y porque la vida me ha permitido viajar por el mundo a través de mis canciones, y eso me ha hecho querer abarcar un montón de territorios y un montón de personas y un montón de contextos, pero me he dado cuenta que en realidad yo necesito mi raíz y necesito mantenerla con agua, ¿sabes? Porque al final eso es lo que yo tengo. Y es súper importante para la gente que tiene algún contacto con la fama, por pequeño que sea, tener su raíz bien regada, porque Precisamente, la cabeza se te va a ir rápido. Otra de las cosas que dices en otra de tus canciones es lo bien que está viajar y saber que alguien te espera a la vuelta, ¿no? No sé si tiene que ver también con cómo se ha hecho este disco. Cuéntanos cómo se ha hecho este disco y si esto de tener deseos de viajar pero también de volver es como el mal de los artistas. El mal o la virtud. Es que esa línea es muy delgada. Yo agradezco en el corazón que haya gente que me espera cada vez que vuelvo de un viaje. O sea, creo que en este disco además está muy presente eso, porque para mí es un milagro. Es un milagro poder construir y estar construyendo una vida aquí en Rivas que sea compatible con haberme ido, por ejemplo, 5 meses de gira el año pasado, no solo para girar y no solo para seguir invirtiendo en mi proyecto en Latinoamérica, sino sobre todo para buscar estas canciones con las que voy a seguir viviendo, ¿no? Entonces, que a mí que mi contexto me permita y que puedan conciliar esos dos mundos me parece un milagro. Y claramente el mal del artista tiene que ver con el nomadismo a nivel social, ¿no? Por supuesto, a nivel vinculativo, por supuesto. Pero bueno, tratamos de sobrevivir a eso, ¿no? Porque no vamos a dejar de girar por el mundo, porque es nuestro oficio, es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta hacer y es de lo que vivimos. Y supongo que lo disfrutarás también. Lo disfruto infinito y me agota infinito y lo disfruto mucho más y es un milagro y es un privilegio absoluto. Es un privilegio absoluto. O sea, que el mero hecho de yo poder costear un avión para irme a Costa Rica y a dar un concierto y que haya cientos de personas que van a pagar un ticket para verme y que me va a permitir hacer de esto un oficio, es un privilegio absoluto. Porque los oficios son lo que son, ¿sabes? Y la peña se levanta a la hora que se levanta y trabaja de lo que trabaja, ¿sabes? O sea, y también hay que tener los pies en la tierra en ese sentido, ¿sabes? Todo bien, yo trabajo muchísimas horas al día, ¿eh? Muchísimas, pero todo bien, sigue siendo un privilegio, ¿sabes? Claro. También reivindicas en este disco que ni la bandera, ni el odio, ni la xenofobia van a curar el hambre de este pueblo, dices en una de las canciones. ¿Es algo que te preocupa? Me ocupa, me ocupa que los discursos populistas de esa calaña tengan tanto calado en la sociedad. Me preocupa profundamente que haya un montón de gente que vote a un partido o a unos partidos que lo que hacen es ondear una bandera que es mía también, pero que atenta contra mí. Y que haya un montón de personas que participen de la política desde ahí, es decir, que pueda haber partidos políticos que no tengan un programa definido, que no tengan propuestas definidas y que ondeen una bandera que también es mía y que atenta contra mí y que eso sea la elección de mucha gente. Hostia, me parece peligrosísimo, ¿sabes? Y además en un país como el nuestro. Porque si hablamos de otros países, pero es que nosotros hemos vivido una guerra civil y 36 años de dictadura. Entonces, que en un país como el nuestro se siga excluyendo a las que los que nos excluyen dicen que no somos patrióticos, me parece muy peligroso. Porque esto era así hasta que en vez de señalarse lo que hacía era que se nos fusilaba, ¿no? Se nos fusilaba a los rojos, se nos fusilaba a la gente LGTB, se nos fusilaba a todas las personas por supuesto a las personas racializadas, etcétera. O sea, que no cumplamos una norma, ¿no? O sea, esto es peligrosísimo. No me preocupa, me ocupa. Por eso lo canto.
Tienes otra canción muy bonita que habla sobre el amor que cuida y también sobre el amor que cuida, sí, cuando se rompe, ¿no? Es otro tema que has tratado mucho a lo largo de tu discografía, como todos los artistas. No sé si también vamos a ver una evolución en este tema con respecto al amor, porque es un tema que has tratado mucho también, desde un punto de vista muy abierto. No lo sé, porque no sé qué me va a deparar el amor. Yo siempre he compuesto canciones desde el amor, desde mi verdad más absoluta. Y claramente hay una evolución. Cuando compuse Amar, yo estaba absolutamente estaba absolutamente en el libertinaje, tenía relaciones abiertas, pero a lo mejor no tenía muy en cuenta los cuidados afectivos, ¿no? La responsabilidad afectiva en ese caso. Luego esa manera mía de amar evolucionó como al baile, que yo estoy ahí como buscando eso, pero me asusta, pero lo quiero. Y luego está Quererte, que continúa un poco la saga, y ya hablo de mi relación. Yo tengo una relación hace muchos años con una ripense, y con Lara. Y hablo de eso, de la cotidianidad del amor, también tratando de desidealizarlo, ¿sabes? Porque el amor no es ideal, ni muchísimo menos. El amor se trabaja, el amor es callo. ¿Sabes? Sí, tú te enamoras y los primeros 3 meses todo jijaja, pero si tú quieres mantener una relación y una vinculación afectiva muchos años, eso es trabajo, ¿sabes? Eso son concesiones, son acuerdos, son conversaciones, es callo. Entonces también creo que está bueno que hablemos de eso en nuestras canciones, y esta última pues relata eso. Me voy a ir muchos meses de viaje, tengo miedo de irme tantos meses de viaje, tenemos una relación abierta, podemos encontrarnos afectivamente con otras personas y me da miedo. Y si esto, por lo que fuere, en algún momento se diluye en estos meses, que sepas que te amo y que te he amado con todo mi ser. Y eso es un poco lo que dice esa canción, que es muy bonita porque es muy verdad. Porque lloraba mientras la escribía, está claro, ¿sabes? Eso se escucha, esa verdad. Cuando hay verdad en las canciones se escucha, ¿sabes? Y hay que hablar en las canciones también un poco más de ese cuando se acabe, y si se acaba, vamos a acabar bien, o vamos a intentarlo por lo menos. Por supuesto que yo he tenido muy pocas parejas, porque yo nunca he querido tener pareja. Entonces yo he tenido muy pocas parejas en mi vida, entonces no sé muy bien qué supone separarse. Porque aún no me he separado en mi estado de madurez actual. Pero yo ojalá que si un día me separo de mi pareja actual, lo pueda hacer con todas las de la ley, ¿sabes? Con todo el cariño y con toda la valentía que hay que tener para separarse. Porque separarse es un acto de valentía. Muchas veces. A veces no queda más remedio, pero a veces es un acto de valentía. Y si uno es valiente para acabar o romper una relación que uno lleva trabajando tantos años, tiene que ser valiente para hacerlo lo mejor posible. Intentar que eso no reviente todo lo vivido. Y ya por último, siempre reivindicas mucho tu raíz, lo hemos visto en tus canciones, en esta entrevista incluso. ¿Qué queda de Pedro Pastor, hoy el artista, el que hace giras mundiales, de Rivas? ¿O qué hubiera sido de Pedro Pastor si no hubiera estado en un municipio como Rivas? Bueno, o sea, de mí queda de Rivas que sigo siendo ripense, ¿no? Y creo que eso es un montón. Es un montón, porque los otros proyectos que triunfan de ripense, normalmente lo más común es que salgan de aquí, que se vayan a vivir a otros lugares, ¿no? Yo no he querido permanecer aquí y he querido hacer mi vida aquí. Y eso es lo que queda de mí. Yo no sé cómo podría haber sido mi vida si yo no hubiera nacido en este municipio. Pero bueno, a mí si hay algo que me ha constituido mi personalidad es la libertad con la que yo he crecido. Porque yo era un niño que salía de casa, un niño, te hablo de 6, 7 años, yo salía de mi casa a las 5 de la tarde y yo llegaba a mi casa a las 9 de la noche. Y eso siempre ha sido así. Y eso a mí me lo ha permitido vivir en este barrio, ¿sabes? Donde se podía permitir eso, ¿sabes? Mis viejos podían saber que yo iba andando al colegio y no pasaba absolutamente nada, y salía del colegio y me iba a Lola, a la tienda de chuches del Zoco, con la que yo he pasado toda mi vida, sentado en una silla con ella, todas las tardes de mi vida, hasta que se ha jubilado, la Lola, que la extrañamos con todo el ser. Y yo he pasado ahí mis tardes y mis padres han estado tranquilos, y a mí eso me ha constituido, porque yo soy un niño que todo el rato me la he buscado y he estado para arriba, para abajo, he estado todo el día relacionándome, he estado todo el día atento de las cosas que pasaban, y al final eso me ha hecho ser una persona espabilada y poder tener el coraje después de con 17 años decir me voy de este barrio, me voy de mi casa, me voy a buscar la vida, porque yo soy cantautor y a mí me da igual todo lo que me diga todo el mundo, que tengo que ir a la universidad o que lo que sea, yo soy cantautor.
Y creo que eso tiene que ver con esa libertad con la que yo crecí en este barrio. Y ya no te quiero contar cuando tenía 13 años, ¿sabes? Con mi grupo de colegas, que da igual, ¿sabes? Porque a mi viejo siempre me ha permitido llegar a la hora que quería a mi casa y a mí eso me parece sanísimo. Porque eso es una cosa que a los niños no les pasa. Pero que yo pudiera decir a la hora que yo llegaba a mi casa con 13 años me parece sanísimo. Porque me ha hecho ser una persona responsable, ¿no? La responsabilidad no se genera a través de la regla o a través del castigo, se genera a través de la libertad. A mí me han hecho libre, entonces me han hecho responsable. Y yo soy una persona responsable, yo me considero responsable. Y creo que tiene que ver con eso. Y el contexto ha tenido muchísimo que ver con la posibilidad de poderme educar así. Pues Pedro, muchísimas gracias. Te iremos a ver todos al Pilar Bardén el día 14 de abril. Sí, por favor. A abrir tu gira. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Aquí me ha abierto un montón. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y muchas gracias también a los espectadores y las espectadoras. Nos vemos en el siguiente programa de Zarabanda TV en la tele de Rivas. Muchas gracias.